tal amigos? En esta ocasión les voy a presentar mi colección de películas de uno de los directores más influyentes en la historia del cine. Estamos hablando del director Stanley Kubrick. Vamos a empezar con esta película que es su primer largometraje, que antes ya había hecho algunos cortometrajes. Y bueno, fíjense que un tema curioso con esta película es que a Stanley Kubrick no le gustó. Ya una vez que terminó su película, pues no le agradó el resultado. Él decía que era una película hecha por un aficionado, ese parecía el resultado. Y él destruyó el negativo original, empezó a comprar las copias que había para destruirlas y que pues la película ya no fuera distribuida. Pero pues algunas copias se mantuvieron en colecciones privadas y así fue como años después volvió a salir a la luz la película y volvió a ser editada. Más bien fue editada por primera vez. Aquí en México la editó Cima, Miedo y Deseo, el primer largometraje de Stanley Kubrick. Seguimos con este pack que pues ya ha salido muchas veces. Y déjenme buscar dónde está la sección de Stanley Kubrick. Aquí está. Primero tenemos la película 2001 Odisea del Espacio. Tenemos La Naranja Mecánica. Y después tenemos El Resplandor, película que por cierto a Stephen King, autor de la novela, no le gustó nada. Pero bueno, a título personal, a mí sí me gusta El Resplandor, me parece una gran película. Ya después si fue una buena adaptación de la novela o no, eso bueno, ya es un tema distinto, pero como película a mí sí me gusta. Stanley Kubrick es un director que ha tenido influencia en muchos otros grandes directores. Es bien sabido que era un director muy estricto a la hora de filmar. Era un director que hacía que muchas escenas constantemente se repitieran. Está el caso, por ejemplo, del Resplandor, que no sé cuántas puertas terminaron rompiendo y seguido hacía que repitieran escenas para llevarlos a un estado de desesperación a sus actores y que, bueno, las tomas pues salieran como él las tenía en mente. Muchos de los actores, bueno, no muchos, algunos de los actores que fueron dirigidos por él han dicho que pues no eran experiencias muy gratas, que él como director era un genio, pero pues su forma de ser, su trato era muy difícil y para muchos no dejó una buena huella en ese sentido. Pero bueno, aquí tenemos 3 películas más del gran director Stanley Kubrick en este bonito pack de 20 películas de Warner Bros. Continuamos con la película Lolita, una película está basada en una novela, pero hay que decirlo, la historia es muy polémica, fue polémica en ese momento, sigue siendo polémica y yo creo que siempre va a ser polémica esta historia. Por ahí pueden leer un poco, ahí les dejo la sinopsis. Esta película incluye doblaje en español latino, pero el doblaje fue hecho años después, no fue doblada en su momento. Y si no mal recuerdo, la película tuvo un remake en los 90s, que sí, ahora no recuerdo bien, pero según yo sí hubo un remake. Continuamos con la película Nacidos para Matar o Cara de Guerra, también se le conoce. Esta película, fíjense que parecieran dos. Si nosotros vemos la primera parte de la película, parece que es una, y la segunda pareciera una completamente diferente. Seguramente muchos tienen ubicadas muchas escenas de pues este instructor militar, donde bueno, pues los insulta a los soldados en su preparación, en su campamento. Esa es, digamos, la primera parte de la película. Y después ya nos saltamos a cuando ellos están en plena guerra, que pues tiene un tono completamente diferente de película. Una película que a mí me agrada bastante. Ya la vi 2-3 veces y me sigue gustando. La película Cara de Guerra, una edición en Blu-ray. Cuenta también con su doblaje en español latino, doblaje que también fue hecho muchos años después. No se dobló en su momento, no desconozco las razones. Por último tenemos la película Barry Lyndon, también de Stanley Kubrick, una película muy larga, pero que sin duda alguna, al menos a mí me agradó bastante. Narra cómo esta persona pobre, una persona que no viene de familia noble ni nada, pues va ascendiendo en la sociedad. La verdad es que cuando la vi no tenía grandes expectativas, pero terminó gustándome bastante la película de Barry Lyndon. Fíjense que ahora, recordando una de las aportaciones de Stanley Kubrick, está esta famosa mirada Kubrick, donde bueno, pues el protagonista, digamos que llega al clímax de la locura y pues se hizo muy popular. Por aquí les voy a dejar unos ejemplos de la famosa mirada Kubrick. Pues
esta es mi pequeña colección del gran director Stanley Kubrick. Stanley Kubrick no filmó tantas películas como se pudiera pensar, aunque claro que yo no tengo todas, aún me faltan algunas, pues su filmografía no es muy extensa, de hecho pasaba varios años sin filmar películas. Pero bueno, yo seguiré tratando de conseguir todas porque la verdad es que disfruto bastante del trabajo de Stanley Kubrick. Y bueno, pues ya con esta imagen nos despedimos.